Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre de Pedro Carretero Poblete y Lenín Garcés Viteri de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera de Ciencias Sociales de la ciudad de Riobamba, Ecuador. Agradecemos a los organizadores de este evento académico internacional por haber aceptado nuestra ponencia. El título de nuestra ponencia es El generalísimo ha muerto. Abordaje de la muerte de Francisco Franco desde la prensa de Ecuador. El estudio que se presenta pretende abordar el tratamiento que se realizó sobre la muerte de Francisco Franco en dos de los principales periódicos del Ecuador, El Universo de Guayaquil y El Comercio de Quito, así como la opinión de la sociedad ecuatoriana del momento que no vivía de espaldas a lo que sucedía en España y que en muchos casos tenía un sentimiento de lazos familiares con el país. Uno de los hechos más importantes que caracterizó la historia de España en época contemporánea fue la muerte del dictador Francisco Franco, tras 36 años de gobierno férreo, el 20 de noviembre de 1975. Igual que sucedería en la prensa de otros países, en Ecuador se siguió a diario la evolución de su enfermedad y la preocupación de lo que sucedería tras años de dictadura, mostrando especial atención de si España sería capaz de instaurar un régimen democrático y con el miedo de que éste fuera interrumpido de nuevo por una guerra civil. El Universo y El Comercio, el 20 de noviembre de 1975, fue como titularon ambos periódicos la muerte de Caudillo. En primera página, a doble y a triple columna, respectivamente, desarrollando amplios reportajes a página completa en la sección de Internacional. El Universo incluyó en su portada otro artículo llamado España vuelve a la monarquía y Consejo de Regencia asume el gobierno español. Por su parte, El Comercio acompañaba la noticia en portada de la muerte de Franco, una fotografía del caudillo en una de sus últimas apariciones en público, junto a su sucesor, el rey Juan Carlos. La visión de ambos periódicos difiere bastante. Mientras El Universo no entra en opiniones abundantes sobre el delicado momento en que vivía España, El Comercio sí que incluyó numerosas notas de opinión y editoriales firmados antes del fallecimiento, el día mismo y tras la llegada de Juan Carlos al poder, ante la preocupación general y sobre todo en Europa de qué sucedería en España durante la transición. Los editoriales normalmente firmados también difieren entre un periódico y otro, mientras que en El Universo son escasas y cuando lo hacen narran los hechos, pero no muestran una crítica u opinión clara sobre los mismos. En El Comercio aparecen notas firmadas por corresponsales en Europa, donde se critica el régimen franquista procedente del fascismo europeo del siglo XX y las posibilidades de Juan Carlos de realizar una apertura democrática. Los últimos días de Franco según El Universo y El Comercio. La narración de los hechos de los últimos días del dictador no varía mucho entre un diario y otro. Difieren en cuanto a la forma de abordarla dependiendo de la agencia de noticias proveedora. En el caso del Universo, la principal fuente proveedora de noticias fue UPI, mucho más moderada a la hora de introducir opiniones en la redacción de los artículos. El Universo dedica algún artículo proveniente de UPI casi todos los días de la semana durante el mes de noviembre en la sección de Internacional, que solía ocupar la página 8 de ese diario. El día 2 de noviembre hizo un resumen visual de los principales diarios españoles, señalando que solo un milagro salvaría al generalísimo Franco, y gravedad de Franco no conmueve a los españoles. Desde el 5 de noviembre, el agravamiento por la enfermedad de Franco ya empieza a ocupar portadas en la prensa ecuatoriana. Así, El Universo tituló en su portada a 3 columnas, Muerte del generalísimo es cuestión de horas. En la noticia suministrada por UPI se señala que sería sometido a una nueva operación quirúrgica para salvarle la vida y evitar que se desangrara, tras la cual recuperó el conocimiento, aunque el parte oficial seguía señalando el estado grave. La extrema gravedad del paciente hizo que se alzaran la voz los elementos reformistas del país, quienes pidieron a su sucesor, Juan Carlos, que conceda la amnistía a los presos y exiliados políticos y establezca los derechos humanos y libertades democráticas. La evolución de Franco continuó el día 6, con la noticia proporcionada por UPI de la colocación de un riñón artificial,
Riñón artificial colocaron al generalísimo Franco, titulaba El Universo, y señalando, según fuentes oficiales, que el estado seguía siendo de extrema gravedad. A la complicación renal se le unió una tromboflebitis en su pierna izquierda y una acumulación de líquidos en la cavidad abdominal, que culminaría con una nueva operación estomacal. El día 7 titulaba El Universo: el generalísimo se debate entre la vida y la muerte, señalando la pérdida de esperanza en cuanto a su recuperación. A través de UPI informó de las tensiones políticas y la violencia de los últimos días de Franco, sobre todo de las reyertas protagonizadas por derechistas de Cristo Rey casi siempre contra abogados y periodistas, y la prohibición por parte del gobierno a diversas revistas de informar sobre el estado crítico del mandatario. Como el desenlace parecía inevitable, se comenzó a informar sobre la apertura de la fosa fúnebre destinada a Franco en el Valle de los Caídos. Esta información fue ampliada el día 9, en medio del optimismo de los asesores, pero la incertidumbre de los médicos que estimaban el estado como irreversible. Recogiendo las palabras del general Carlos Iniesta Cano, sus médicos exhalan optimismo. Dios ayuda al caudillo porque lo merece, o toda España reza por él, sufriendo sin dormir, pero el esfuerzo vale la pena. Un día después, el día 10, encontramos en El Universo otro editorial firmado desde Madrid por UPI por Arthur Herman, donde hizo referencia de forma imparcial a la forma en que sería coronado Juan Carlos I como rey de España, prestando juramento al movimiento franquista. El día 14, la enfermedad de Franco volvía a ser portada en El Universo. Franco en sus últimos y horribles sufrimientos, y a través de AFP señalaba el diario que el organismo acabó ya con sus últimas posibilidades de resistencia y tan solo queda el latir de un viejo corazón y una hemorragia interna que no se puede detener y una falla total del riñón empeoraron hoy aún más ya el gravísimo estado. El mismo día, 17 de noviembre, en la página internacional se daba noticia al decreto emitido por Juan Carlos, en el que se otorgaba el derecho de usar libremente las lenguas regionales. Era un guiño por parte del futuro rey para obtener el apoyo popular y como paso previo a la preparación de medidas de autonomía económica e impositivas. El Comercio también ocupó numerosas portadas y artículos en la sección internacional durante todo el mes de noviembre, informando sobre el grave estado de salud de Franco. El 2 de noviembre titulaba en portada: Franco en igual estado, señalando a través de las agencias AFP y ANSA que seguía agonizando. También anunciaba en portada el día 5 de noviembre que hay 1 en 100 posibilidades de que viva Franco, señalando que el fallecimiento del generalísimo Franco es cuestión de horas. Durante el mes de noviembre sería una constante en la portada del Comercio la evolución de la enfermedad de Franco. La muerte de Franco. El 20 de noviembre, El Universo de Guayaquil titulaba en portada: Murió Franco. Noticia que acompañaba con una foto del mismo en vida. La fuente es Europa Press a través de AFP, realizando una pequeña biografía del general y dedicando con el interior toda la página 8 con diversos artículos tales como: Franco dominó con puño de hierro destinos de España durante 40 años, donde se hizo un repaso a la dictadura española a través de la agencia AFP, o un titular como: Juan Carlos, nuevo rey de España. España volverá a la monarquía dentro de los próximos 8 días. El 21, de nuevo España era portada en El Universo con la noticia: Juan Carlos será desde mañana rey de España. Y acompañaba la noticia con la foto de los futuros reyes de España durante el velatorio del cadáver de Franco y cómo sería la ceremonia de acceso al trono. De nuevo, en su interior, el diario dedicaba una página entera a Franco y el futuro de España, con noticias como: Franco pidió perdón a sus enemigos y él a su vez los perdonó a todos. O en casi todo el mundo se lamenta la muerte de Franco, donde se recogieron las notas de condolencia de numerosos países. El entierro de Franco también apareció en las portadas de la prensa ecuatoriana.
Así, el 24 de noviembre, El Universo titulaba «Despedida final al generalísimo Franco», bajo una fotografía de UPI donde se aprecia el desfile fúnebre con la carroza que llevaba los restos del dictador. Tras 34 días de agonía, expiró esta madrugada. El Consejo de Regencia asumió el poder español. Así titulaba El Comercio en su portada y a 3 columnas de la edición del 20 de noviembre de 1975, sobre la muerte del mandatario español, acompañada de una de las últimas fotografías de Franco junto al que sería su sucesor. La noticia era ampliamente tratada el mismo día en páginas interiores. Así aparecen crónicas como «Dios mío, cuánto cuesta morir», a página completa, donde se resumía de nuevo todo el proceso de los últimos días de enfermedad de Franco, su agonía y muerte, acompañado de otras crónicas como «Amado y odiado por muchos en 39 años de regir España», donde se describía la personalidad de Franco, la mano de hierro con la que dirigió el destino de España durante casi 40 años. Al día siguiente, El Comercio volvió a abrir portada con el velatorio de Franco en presencia de su sucesor, Juan Carlos, titulando «Juan Carlos ascenderá mañana al trono español», y subtitulando «A los 44 años se restaura la monarquía. Restos de Franco velan en el Pardo. Serán inhumados el domingo». En la misma nota de la portada se menciona que el representante de Ecuador sería el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores. El canciller ecuatoriano encabezará la delegación del país, que concurrirá a las ceremonias de coronación del rey Juan Carlos y de inhumación de los restos del generalísimo Franco. En cuanto a la posición de la Iglesia ante la muerte de Franco vista desde la prensa ecuatoriana, El Universo mostraba el día 10 de noviembre de 1975 por primera vez la opinión del arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón, en cuanto a la necesidad de reformas democráticas en España tras la muerte del dictador. De esta forma vemos cómo la misma Iglesia, que había sido uno de los pilares fundamentales en la consolidación del régimen franquista, en las últimas décadas le dio la espalda y no dudaron en dar su opinión no solo altos cargos eclesiásticos, sino diferentes párrocos en sus homilías. El Comercio señalaba el día 16 de noviembre: Iglesia española exigirá operación política después que muera Franco, donde la jerarquía de la Iglesia se pronunciaba a favor de una liberalización política en España. Con respecto a la visión de los exiliados políticos que se da en la prensa del Ecuador, al basarse El Universo en noticias proporcionadas por UPI, son escasas las citas a la opinión y movimiento político ante la muerte de Franco de los exiliados españoles en el exterior, en la mayoría de los casos exiliados políticos. Sin embargo, El Comercio, a través de Reuters Latin y AFP, dedica en los días previos a la muerte de Franco y el acceso al poder de Juan Carlos continuas notas de prensa remitidas por los partidos Demócrata Cristiano y Socialista Obrero Español, los dos más importantes fuerzas políticas españolas en el exilio. Una especial nota de prensa aparecía en el diario El Comercio el día después de la muerte de Franco. Miles de exiliados vascos celebran la muerte del caudillo, del 21 de noviembre, donde Reuters Latin informaba cómo muchos vascos de Hendaya celebraron la muerte con bailes en las calles y abundante consumo de bebidas alcohólicas, o las banderas vascas flameaban en ventanas de casas particulares. Con respecto a la opinión en los editoriales y corresponsales extranjeros recogidos en los diarios El Universo y El Comercio, El Universo introduce una primera crónica de un corresponsal internacional el día 9 de noviembre, realizada por Craig Whitney para el New York Times desde Bonn y reproducida en el diario como «Había contactos europeos con la oposición española». El 17 de noviembre, El Universo recogió una nueva noticia de Henry Ginniger, periodista del New York Times, donde el corresponsal señalaba la expectativa de cambio de los españoles tras los rígidos 40 años de mandato de Franco. Una vez muerto Franco y ante las dudas que inspiraba el nuevo rey, el 10 de diciembre apareció una nueva opinión en El Universo firmada por Raúl Andrade, donde hacía una dura crítica al periodo anacrónico y sangriento que había caracterizado la dictadura de Franco, y las diferencias que seguían existiendo entre los españoles, divididos en dos bandos desde la pasada guerra civil. Una nueva nota editorial apareció en el diario El Comercio el 22 de noviembre, firmada de nuevo por Raúl Andrade, quien criticaba duramente al régimen franquista, tildándolo de equivocado lugar y cronológicamente no correspondiente al presente siglo, o España había quedado encallada allí, en el siglo pasado, en tanto resolvía sus problemas dinásticos bajo la proyección del absolutismo dieciochesco. Otro sistema para realizar crítica a través de la sátira veremos en los periódicos ecuatorianos, que es la caricatura.
El humor gráfico ha sido desde siempre en Ecuador una de las formas para evadir la censura, incluso hasta la actualidad. Precisamente a través de la burla o la ironía se han podido evitar las trabas a la libre información instaurada desde el poder. Así, tanto el Universo como el Comercio usaron el humor gráfico crítico para referirse a la muerte de Franco y el ascenso del príncipe Juan Carlos a rey. La primera y quizá más satírica de todas aparece en el Universo el 21 de noviembre, donde en una caricatura firmada por Robin aparece Franco volando hacia el cielo con alas de murciélago y en la parte inferior aparece un título que dice «Al cielo». El 23 de noviembre el propio Robin elabora otra caricatura en el Universo, ya con Juan Carlos como rey de España, donde ironiza con la forma en que había llegado al trono el monarca por decisión del propio Franco. Así, aparece Juan Carlos frente a la tumba de Franco, de donde sale una mano que le entrega la corona que lleva una etiqueta que dice «Para muchos años», y bajo la misma aparece la frase «A generalísimo muerto, rey puesto». Al igual que en los diferentes artículos editoriales, el Comercio fue crítico desde mucho antes que el Universo las caricaturas satíricas sobre la situación que vivía España en estos momentos. La primera de ellas apareció en la página 16 del 2 de noviembre, firmada por Roque, donde apareció una caricatura del futuro rey de España y se representaba a Juan Carlos apoyado en un trono con telarañas. Debajo aparecía la leyenda «Yo también quisiera eternizarme en el poder con un régimen transitorio», entre comillas. Una última y explícita caricatura, firmada de nuevo por Roque, aparecía en el Comercio el domingo 23 de noviembre, donde se aprecia al nuevo monarca con semblante pesaroso sentado en el trono y debajo «Uf, tener que esperar 39 años para poder sentarme». Como conclusiones a todo el trabajo realizado, hemos podido ver a lo largo del mismo cómo fue continuo el seguimiento desde la prensa de Ecuador de los sucesos ocurridos en España desde la enfermedad hasta la muerte de Franco y posteriormente la transición a la monarquía. Por un lado, como meros informantes de la situación mediante las notas de prensa provenientes de las agencias internacionales, sobre todo en el Universo, y por otro, con notas de prensa y críticas al régimen franquista desde el Comercio. Además, fueron numerosas las notas editoriales firmadas por periodistas ecuatorianos y extranjeros, que sentían más libertad para opinar fuera del epicentro de los sucesos. Sin duda, el punto de vista más crítico, además de los editoriales, vino propiciado por las caricaturas satíricas, que representaron muy bien la muerte del dictador y el ansiado ascenso al trono de su sucesor, el rey Juan Carlos. Muchas gracias.